Hola, muy buenas tardes nuevamente a todos y todas. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Ha sido nuevamente magnífico tenerles, poder también decirles, bueno, a las personas que acaban de conectarse, que están en un espacio único. Hoy se unen Dale No Tumaco y Dale No Quibdó. Sí, en el Nodo Tumaco hemos seleccionado personas que vienen de Maguipayán, Olaya Herrera, Salahonda, Tumaco, El Charco, entre otros municipios. También para poder decir que estamos hoy reuniéndonos con personas que están en Quibdó, en Tado, en Río Atrato, para poder hacer una sinergia de organizaciones, de liderazgos, y poder hacer eso que tanto queremos, que es unir, ¿sí? Unir liderazgos. Y más que nada en esta sesión con Cristian, que hoy nos va a apoyar en la sesión de escritura, nuestro nuevo Leo Vanguardia. También poder decirles a todos y a todas ustedes que aquí queremos aprender y buscamos la mejor forma de hacerlo para poder interconectar. Bueno, hoy en esta sesión nos va a estar acompañando Sofía Arizala. Yo creo que ya muchos conocen a Sofía, ya la han visto antes. Próximamente la van a conocer en persona. Y también nos acompaña Cristian, Cristian Vaquero. Cristian ahorita se va a presentar. Y quiero que sepa que Cristian es antropólogo y magíster en literatura con habilidades en métodos de recolección, sistematización y análisis de la información y de base de datos. Él ahorita va a tener su tiempo para poder hablar un poquito más de él, presentarse, pero aquí lo importante es que podamos ver lo estructural y lo sistémico, que podamos también leernos. Este es un espacio en el que queremos que ustedes también puedan decir, pues, que quieren aprender, qué esperan, cuáles son sus expectativas de este módulo, específicamente el módulo de escritura. Y por eso al WhatsApp nosotros les enviamos sus columnas de opinión para que podamos leernos. Para nosotros como manos visibles es importante que podamos leernos, que podamos imaginarnos, porque creemos que la persona que no se imagina no se ve. Y también empezar a hacerlo desde los escritos, de poder hablar desde nuestro punto de enunciación, poder fortalecer esas narrativas fuertes y potentes que queremos. Por eso hemos traído a un experto en literatura, a un experto en temas de redacción, en temas de literatura, que va a estar aquí acompañándonos durante varias sesiones y que va a estar súper, súper atento. Entonces, le doy la palabra a Cristian. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias, Sofía, por estar aquí acompañándonos. Y podemos ya dar inicio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sofía. Bueno, sí, antes que nada me presento. Como decía Luis, mi nombre es Cristian Vaquero. Yo soy antropólogo, literato y quisiera decir escritor. Bueno, voy a decir escritor. El día de hoy vamos a estar acá haciendo una sesión un poco introductoria al proceso de escritura, pero también con una intención de poder escucharlos a ustedes, escuchar y escucharlas sobre los temas que les gustaría de pronto ahondar en esta sesión, esta seguidilla de sesiones que se vienen, ¿no? La idea de la clase de hoy, o más bien de la clase, de la conversación de hoy, es que en la medida de lo posible ustedes participen. Quiero escucharlos, leerlos en el chat a los que no puedan escribir, no puedan prender su micrófono, pues para que podamos conversar, ¿no? Entonces, como les decía, la intención es hacer como una pequeña introducción al proceso de escritura y hacer un breve diagnóstico. Entonces, para empezar, me gustaría plantearles algunas preguntas a ustedes, ¿no? Primero voy a compartirles mi pantalla para que tengamos una guía visual. En este momento ya está la presentación allí.
La primera pregunta, o más bien el objetivo, la pregunta que va a guiar esta sesión del día de hoy es ¿para qué escribir? ¿No? Esa sería como nuestra línea a seguir en la charla de hoy. Y las primeras preguntas que me gustaría plantearles a los que se animen, esta sesión va a funcionar en tanto ustedes se animen, ya sea a escribir por el chat o a hablar por el micrófono, es ¿qué significa para ustedes escribir? No sé quién se anime a tomarse la palabra sin pena. ¿Qué significa para ustedes escribir? Eddie, te escuchamos. Hola. Hola. No hay video, ¿cierto? Sí, te estamos viendo. Pero yo no me veo. Ah, ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sobre la pregunta para ¿qué significa escribir o para qué escribimos? ¿Las dos o una? La que quieras. Ok. Yo creo que las personas escriben para como forma de expresión de su realidad y del espacio circundante en el cual viven o sueñan. Yo en particular escribo para como una especie de desahogo, de resiliencia y también de poder plasmar lo que veo y sueño en mi territorio. Entonces, el escribir me permite, digamos, plasmar de manera material lo que veo mediante mis sentidos. Es como una especie de desahogo y a la vez una actividad de creación. Para eso lo hago. Buenísimo, Eddie. Muchas gracias. Listo, ahí empezamos a tener elementos para conversar. Seguimos con Marilyn y luego con Stewart y luego continuamos con la sesión. Te escuchamos, Marilyn. Muy buenas tardes, mucho gusto. Cristian, mi nombre es Marilyn Mosquera de Quibdó. Primero que quisiera responder a una pregunta que nos hacía inicialmente nuestro coordinador de la sesión y cuáles son las expectativas que tenemos con relación a este módulo, ¿cierto? Me parece súper interesante porque de hecho yo estoy escribiendo o con la finalidad de escribir unos artículos porque yo hago parte de un tema investigativo con la ESAP y estoy escribiendo, pero siempre uno siente que le falta, ¿cierto? Entonces, estas sesiones son el complemento que me faltaba. Entonces, me parece, estoy súper contenta, súper animada. Y la pregunta, ¿para qué escribimos? Escribimos para, ya el compañero lo decía, para transmitir un mensaje, pero también para dejar una marca, pero también escribimos como una voz de protesta, pero también escribimos para dar a conocer sobre problemáticas. Mejor dicho, la pregunta de para qué escribimos tiene yo creo que una cantidad, un sinnúmero de respuestas. ¿Y qué significa escribir? Escribir significa no solo transmitir, sino también dejar un legado, ¿cierto? Para futuras generaciones, que la gente sepa que, mejor dicho, hoy lo que nosotros seguramente sabemos, por ejemplo, el tema de los afros, es porque alguien o muchas personas se inspiraron, escribieron y que hoy ese es el soporte y el sustento para nosotros de pronto decir, vamos a elevar las banderas, vamos a realizar procesos, vamos a llevar esto, digamos, estos liderazgos de vanguardia a otros escenarios, exactamente porque otras personas escribieron y hoy esas escrituras o esos soportes son hoy, valga la redundancia, nuestros soportes. Muchas gracias. A ti, Marilyn, muchas gracias. Deiner, dale, te escuchamos y con esta intervención damos luego continuidad a la sesión. Dale, Deiner. Hola, pues mucho gusto, pues yo soy Deiner, bueno, igual. Escribir, yo creo que yo personalmente escribo para que mis ideas y pensamientos trasciendan en el tiempo y quien lo pueda leer
pueda entender de pronto lo que se vive en el momento, lo que yo quiero darle a entender eh, sobre el momento en el que estoy, sí, personalmente. Ahora, pues como decía la compañera anterior, pues existen muchas situaciones por las cuales escribir. Hay unos que escriben simplemente para comunicar algo, otros escriben para recordar sus ideas, entre otras cosas. Pero Buenísimo. personalmente, pues, Dale, dale. ¿qué significa escribir? Pues escribir para mí es hacer que tus ideas y pensamientos trasciendan en el tiempo. Dale, sí, buenísimo, Deiner. Ya ahí tenemos varios elementos para encadenar. Discúlpame, Stewart, que ahorita te salté, tómate la palabra acá y ya ahora sí continuamos. Te escuchamos, Stewart. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, yo aquí tengo tres ideas centrales y pues ¿para qué escribimos? Creo que fundamentalmente para expresarnos. No todos nos expresamos de la misma manera, creo que unos tienen una vocación para comunicarse de manera oral, pues súper buena, ¿cierto? A mí siempre me gusta organizar mis ideas escribiendo y una y otra vez y así pues puedo como comunicarse a la otra Pero persona. párese. No, pero... Creo que hay una intervención, sí. Sí, dale, dale, sigue. Sí, para comunicarla de una mejor manera. Y bueno, algo también mencionaba el compañero hace un momento y es trascender en el tiempo. Siempre he pensado que una de las mejores formas de no trascender es mediante la escritura. Esa pregunta me llevaba a pensar cuánto hemos perdido de nuestra historia, de nuestras raíces, por no tenerla en un papel y hoy en día decimos, yo escuché esto que me lo contó mi abuela, mi papá, pero no está escrito y uno como que a veces se le olvida. Yo creo que la memoria siempre falla, un poquito, ¿no? Entonces no todo se recuerda con exactitud. Si está plasmado en algún documento, pues es mucho mejor, ¿cierto? Entonces como para trascender, dejar ese legado y continuar. Y finalmente, para organizar las ideas, era eso. Buenísimo, Stewart. Esas cuatro intervenciones nos dan paso entonces para hacer una definición muy necesaria y muy pertinente que es fundamental tener en cuenta desde ya. Nosotros principalmente escribimos para que alguien más nos lea, ¿sí? Hay que pensar que todo ejercicio de escritura no es completo hasta que no tenga esa parte de ser recibida y de ser leída, ¿no? Entonces nuestro primer objetivo va a ser establecer ese contacto con el lector, ya sea por razones políticas, de memoria, de los elementos que ustedes están planteando. El objetivo principal es establecer esos canales de comunicación, ¿no? Ya cuando hablemos ahorita más adelante de los objetivos de cada tipo de escritura, pues vamos a entrar en estos elementos que ustedes mencionan, pero fundamentalmente es establecer un canal comunicativo. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre este ejercicio que estamos haciendo nosotros en este momento de dialogar y el ejercicio de escritura y lectura, ¿no? Hay que partir de una diferencia y es que aunque son acciones que tienen el mismo objetivo, es decir, comunicar, tienen dos códigos distintos. Un código que es el lenguaje oral, que como ustedes sabrán, además de los sonidos están las expresiones, las gestualidades, todo lo que construye el lenguaje oral. Y aparte de o de manera distante está el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a intentar hacer en el desarrollo de estas sesiones es alimentar o construir unos elementos necesarios para que ese lenguaje escrito, esas acciones de escritura que adelantemos nosotros de ahora en adelante, tengan cierta correlación con esos códigos, es decir, que tengan elementos que permitan que sea considerado una buena escritura, ¿no? Entonces, de entrada, algunos de los propósitos que nos vamos a plantear de ahora en adelante en estos procesos de escritura, no solo en estas sesiones, sino en todos los escritos que ustedes hagan, desde los mensajes de WhatsApp, los tweets, los comentarios en las redes sociales, las hojas de vida, los artículos de opinión como los que compartieron previamente para el inicio de la cohorte. Todo texto escrito van a estar direccionados a estos tres grandes objetivos, ¿no? Primero, fundamental es lograr expresar la información, ¿sí? Nosotros queremos decir algo, ustedes hablaban ahorita de plasmar, de materializar esas ideas, esos pensamientos, esas preocupaciones, esas protestas,
La idea es conseguir que esto se materialice en un lenguaje escrito, pero que no solo se materialice, sino que tenga una coherencia, que estén expresados de manera correcta para que ese lenguaje o ese más bien ese enlace que se quiere establecer con el lector sea mucho más fácil, ¿no? Para que esa otra persona que me lee me pueda entender. Ese va a ser el primer objetivo en cualquier proceso de escritura, hacerme entender. El segundo objetivo, que ya empieza a acercarse un poco a la parte técnica de la escritura, es el que tiene que ver con elaborar, construir, enlazar, unir y presentar ideas con sentido claro, ¿no? Y el tercer objetivo es el que tiene que ver con el objetivo comunicativo. Antes de avanzar, les quiero hacer como una pequeña anotación, y es que, bueno, esto es un poco desde mi experiencia. Yo siempre creí que el ejercicio de la escritura era como un talento innato, como el que sabe jugar fútbol o sabe bailar, como que uno nace con eso. Y lo que pasa en el campo de la escritura es que esas ideas de la inspiración, del don, no son tan ciertas. Todo lo que tenga que ver con escritura parte de un proceso técnico, de reconocer unos elementos técnicos, de practicar, de fortalecer y llegar a un punto donde podamos escribir y manifestar estos tres elementos de manera correcta. Entonces, desde ya los que ya tengan experiencia en temas de escritura lo sabrán, este es un proceso de prueba, error y sobre todo mucha práctica. Entonces, la primera propuesta es que a la par de que nosotros avancemos, vamos a empezar a implementar algunos conceptos y algunos elementos que pueden parecer un poco lejanos, porque son, no sé, categorías gramaticales o cuestiones más del orden lingüístico que van a parecer un poco difíciles de entender al primer momento, pero que son necesarias para ese proceso técnico. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de un par de cositas. La idea es que veamos en qué punto estamos y desde qué punto podemos partir, pero para que no se vayan a angustiar si de pronto sienten que los términos son demasiado específicos del campo de la lingüística, no, son necesarios. ¿Listo? Entonces, en este sentido, la introducción que tenía planteada para el día de hoy es partir de la diferencia de los objetivos comunicativos de un texto, ¿no? Para esto, voy a dejar de presentar esta pantalla y vamos a pasar a la pizarra para poder escribir y poder leer como las impresiones. La idea es entonces que pensemos en los tipos de texto que ustedes conocen y leen, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de textos conocemos? Partamos de, por ejemplo, los artículos. Dime, dale. Puedes Bueno, que hay repetir que muchas no te escuché. tipologías de texto, están. Que hay muchas tipologías de texto, descriptivo, una tipología. Disculpa, Stephanie, te estoy escuchando muy mal. No sé si puedas escribirnos por el chat. Estoy viendo. Estoy viendo que en el chat están hablando de textos narrativos. Entonces tenemos unos primeros textos, una primera naturaleza. ¿Qué otros textos se les viene a la cabeza? Científicos, narrativos, literarios. Podríamos decir que literarios y narrativos Publicitarios. son lo mismo. Expositivos, descriptivos. Descriptivos. Entonces, varios textos, hablamos de narrativos, descriptivos, argumentativos, si nos fijamos entonces, todos estos textos que ustedes están mencionando se diferencian en elementos estructurales, claro, pero la principal diferencia radica en
el objetivo, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, hablo de un artículo de opinión como el que ustedes escribieron, ¿cuál es el objetivo de ese artículo de opinión? Dar a conocer un punto de vista. Un punto de Expresar mi vista, ¿cierto? postura. Un punto de vista, expresar una postura. Esos son los objetivos fundamentales de este texto. Pero entonces, si hablamos de un ensayo, ¿el objetivo comunicativo es el mismo? ¿Qué se busca con un ensayo? El ensayo tiene que tener una tesis. Claro, Mi entonces postura, son elementos, pero también la postura de otras personas. Exacto. esos son elementos que hacen parte de la estructura, pero pensemos en cuando yo escribo un ensayo, ¿cuál es mi principal objetivo? Diana Marcela lo colocó en el chat. Por ejemplo, convencer a la audiencia, persuadir, principalmente cuando hablamos de ensayos, convencer, ¿sí? Y en el artículo de opinión teníamos expresar una postura. Entonces, de entrada estamos viendo que si nosotros tenemos claridad sobre el objetivo que que queremos comunicar, vamos a tener dos textos de naturaleza distinta. Los ensayos ya por norma tienen una estructura que es tesis, argumentos, conclusión, ¿no? Esa es la estructura de un ensayo. Pero si vamos entonces a un ejercicio como el artículo de opinión, tenemos la presentación, la postura, las conclusiones. Entonces, de entrada estamos viendo que las estructuras tipológicas varían fundamentalmente acorde al objetivo comunicativo de cada texto. Entonces, desde este momento, cada vez que ustedes se sienten a escribir un texto, lo primero que tienen que hacer es definir cuál de las estructuras les va a funcionar, porque no es lo mismo un artículo de opinión que es quizás un artículo expositivo donde ustedes están exponiendo unas ideas muy particulares a un ensayo, perdón, donde están construyendo un proceso argumentativo. ¿Listo? De entrada, entonces, tenemos que las tipologías de textos varían de acuerdo al objetivo. ¿Vale? Las estructuras, entonces, van a cambiar, pero las microestructuras, es decir, las formas del uso del lenguaje, no van a variar. ¿Sí? Entonces, desde esos puntos pequeñitos, vamos a empezar. Vamos a hacer un breve repaso de cositas muy puntuales de gramática para ver cómo nos va. Les pregunto, para ustedes, ¿cuál es la unidad más pequeña en el campo de la escritura? Por ejemplo, en la música tenemos que la unidad más pequeña es la nota musical, si se quiere. En el campo de la escritura, ¿cuál sería su equivalente? La más pequeña. Ya puede ser la interpretación. ¿La interpretación? ¿A qué te refieres? O sea, muchos han dicho sobre qué es escritura y más de uno dice cómo expresar. Entonces, pues para mí la nota sería la interpretación que se le da, ¿no? Por cada palabra escrita. Claro, pero ¿tú qué interpretas? Pues depende del texto. Por ejemplo, yo como en mi trabajo como periodista, quiero llegar a la gente, independientemente de lo que yo quiero hacer aquí, una crítica, sea opinión. Lo que quiero es que la gente interprete lo que yo estoy sintiendo al momento de hacer la nota. Y para tú hacerte entender cuál es el recurso que utilizas como escritor. En mi caso es la noticia. Estás pensando en estructuras grandes. Vámonos a lo más chiquito. ¿Tú a través de qué o de qué manera construyes la noticia? Digo que la estructura más pequeña serían las letras, ¿no? Cada Podrían letra. ser las letras, sí, pero la letra por sí sola no nos dice nada. Quizás la unidad más pequeña que nos podría dotar de sentido y con la que construimos esos textos grandes, esas unidades de sentido grandes, serían pues las palabras.
Los morfemas es ya mucho más específico, podríamos también irnos por ahí, pero, ay, pucha, creo que no están viendo la pantalla. Se quedó congelada la pantalla, espérenme a ver. Y vuelvo a compartir la pantalla. Listo, tenemos entonces la palabra. ¿Cómo sabemos nosotros que una palabra está bien o está mal escrita? Sería por las reglas de escritura que ya están plasmadas. Precisamente las reglas de escritura, que en el caso de las palabras podríamos hablar entonces de la ortografía. La ortografía sería entonces ese conjunto de normas que dictan las maneras correctas de escribir las palabras, ¿no? Entonces, el primer elemento en el es sobre la ortografía. Cosas muy básicas sobre el uso, por ejemplo, de las tildes, el uso, por ejemplo, de algunas letras en espacios específicos de las palabras, el uso de la M, por ejemplo, a veces, la H, las distinciones entre la E y la Y. Que les digo desde ya, nadie tiene nunca una ortografía perfecta, ¿no? Entonces, la recomendación desde ya es que ustedes puedan tener siempre un apoyo en un diccionario, en una enciclopedia, en algún elemento que les permita a ustedes solventar las dudas, ¿no? La ortografía, ¿cómo se trabaja? La ortografía es una cosa que se trabaja sobre todo a partir de la lectura. Cualquier escritor, cualquier persona que sea un buen escritor, va a ser un buen lector, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera recomendación acá? Que se tomen el tiempo para de ustedes para empezar a leer lo que quieran, lo que les guste, empezar a enriquecer el vocabulario, empezar a distinguir esas palabras que quizás se nos dificultan y que podemos mejorar a partir del ejercicio de la escritura, ¿no? Hay cosas muy puntuales que vamos a ver, algunas reglas que funcionan como de manera general, pero pues aprenderse las reglas ortográficas en su totalidad es muy complejo, ¿no? Ahora, tenemos palabras. Cuando nosotros unimos palabras, vamos a construir oraciones, ¿no es verdad? La oración es quizás la unidad más pequeña con sentido. ¿Por qué digo con sentido? Porque quizás una palabra por sí sola no nos dicte un sentido completo. Si yo les digo papaya, ustedes estarán pensando, pues sí, en una papaya, pero no van a entender qué es lo que yo quiero decir. Si yo les digo, mi gata se llama papaya, ustedes ya están pensando ahí en una construcción mucho más compleja, ¿no? Entonces, la oración es la unidad de sentido más pequeña en el lenguaje escrito. Vamos a ponernos un poquito más específicos en cuanto a la oración. Entonces, les pregunto, ¿ustedes alguno recuerda cuál es la estructura básica de una oración? Sí, bueno. Sin pensarlo, Darío, lo que salga, que si no, acá nos corregimos, no te preocupes. Ah, sí, la estructura es Sujeto y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Importantísimo. Sujeto, el verbo y el predicado. ¿Listo? Cuando hablemos de una oración, siempre va a tener que existir un verbo conjugado. ¿A qué le suena eso de verbo conjugado? Que se puede utilizar en diferentes aspectos. ¿Podrías darnos un ejemplo? Tiempo, modo, persona, número. El verbo conjugado es cuando se utiliza con un pronombre en la acción, con un pronombre personal. Yo, Por tú, ahí, él.
Por ahí va la Yo, cosa. tú, él, nosotros, vosotros. Cuando uno utiliza el verbo unido al pronombre personal, lo está conjugando. Y no estoy Por ahí- hablando de los tiempos, presente, pasado ni futuro, no. Estoy hablando de la mera conjugación. El verbo es una palabra entonces que nos denota una acción. Ok. Actuar, cantar, correr, son verbos porque son palabras que denotan acciones. El verbo está conjugado cuando efectivamente dice, como decía, creo que era Eddie, se relaciona con un sujeto, ¿no? Entonces, un sujeto, un sustantivo, un pronombre, un artículo. Por ejemplo, él actúa. Acá ya tenemos el verbo, que es este, conjugado. Cuando yo lo conjugo, hay dos elementos básicos y necesarios que necesitamos tener presentes. Uno es la persona que desarrolla la acción, en este caso sería él, y otra cosa es el tiempo, ¿no? Él actúa sería un tiempo presente, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos que hay un verbo conjugado acompañado de un sustantivo y de un complemento, pues ya ahí podemos identificar que hay una oración. ¿Por qué hacer énfasis en el verbo? Porque el verbo es el núcleo de la oración. Entonces, si no hay verbo, no hay oración. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio acá de hacer un análisis de una oración. Pongamos este ejemplo. ¿No están viendo la pantalla? Creo que con el mouse, para los que están en computador, pueden moverla y alguien está en celular y mueve la pantalla en blanco, no sé si puedan ver lo que le está escribiendo, si la mueve. Ah, pucha, porque si se supone que esto funciona como un tablero, donde ustedes deberían poder ver lo que yo estoy escribiendo. Se ve Pues claro. yo lo alcanzo a ver sin problema. Solamente tenemos que abrir o poner la pantalla más pequeña y buscar el escrito. Vale. Cristian, no sé si puedas intentar para ver si seguimos con la metodología de la pizarra o nos vamos a otra herramienta. ¿Alguien más tiene problemas para ver la pizarra? No, en realidad, pues, buenas tardes, no me sale igual. En ningún... ¿No te sale una pizarrita blanca con puntos grises? No, ¿a qué lado o en qué? No, o sea, en toda la pantalla de tu celular o computador donde esté conectado, tiene que salir la pizarra blanca con puntos grises. No me sale. Bueno, voy a hacer el intento de dejar de compartir y volver a compartir a ver si de pronto... Hola, buenas tardes. A mí sí me sale. Lo que pasa es que el internet está intermitente y quizás por eso algunos compañeros no puede muestran la ser. presentación, pero a mí sí me sale una pantalla blanca que dice palabra y dice oraciones. Vale, listo. No, entonces sí, creo que es tema de internet. Acá estoy haciendo la prueba y si se ve bien, entonces creo que de pronto si intentas entrar, salir y volver a entrar y buscar la pantalla que les estoy compartiendo, de pronto puedes acceder a la pizarra para poderla ver. ¿Vale? Vale, Cristian, ya me comunico con la persona que está teniendo el problema a ver cómo podemos Listo. solucionar, ¿vale? Entonces, Dale. vamos a ir siguiendo. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, estamos en la unidad básica de cualquier ejercicio de escritura, que es la oración. Les iba a proponer que hiciéramos el análisis de unas oraciones, pero por cuestiones de tiempo creo que no vamos a alcanzar. Más bien lo vamos a dejar para la próxima sesión, donde entremos y nos inmiscuamos en los elementos básicos de la construcción de oración. Pero entonces ahora sigamos avanzando en nuestro recorrido para construir un texto. Tenemos una oración, pero esa oración por sí sola no va a construir un texto. Necesitamos entonces
hacer que varias oraciones tengan una relación entre ellas para construir la siguiente unidad, que sería un párrafo, ¿no? El párrafo es entonces esta unidad que nos permite organizar, juntar y enlazar algunas oraciones con un sentido completo, con un objetivo comunicativo particular. Entonces la pregunta acá es, ¿bajo qué elementos, o más bien con qué elementos, con qué elementos o de qué manera podemos nosotros enlazar las oraciones? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría ser con conectores? Una forma serían los conectores lógicos, ¿no es verdad? Los conectores son fundamentales en cualquier ejercicio de escritura porque son los que nos van a permitir construir un hilo conductor, ¿sí? Todo texto debe tener un hilo conductor, una secuencia lógica que principalmente se construye a partir de los conectores y a partir de el otro aspecto que es fundamental y que es quizás uno de los más difíciles para muchos de nosotros, con esto fue lo que más sufrí yo, que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación no solo sirven para organizar y separar ideas, sino también para conectarlas. ¿Listo? Las comas, por ejemplo, tienen unas funcionalidades muy particulares. Algunos hablan de 11 usos de la coma, otros hablan de 9 usos de la coma. Hay gente que lo reduce a 5, pero casi siempre cuando hablamos de los usos de la coma dejamos por fuera la capacidad, o más bien la función de conectar y unir algunas ideas. Entonces, tenemos estos dos elementos que son básicos y fundamentales en cualquier ejercicio de escritura. ¿Qué signos de puntuación conocemos? Ya estábamos hablando de la coma. El punto y coma, el punto seguido. El punto. El punto. Los signos de interrogación. Signo de interrogación. Los signos de admiración. La comilla. Pregunta muy sincera. Y les voy a pedir que los que vayan a contestar manden alguna reacción, algún emoji, alguna vaina en el chat. Quiero leerlos a todos. O simplemente contesten sí o no. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos usar correctamente los signos de puntuación? Contesten en el chat, sinceramente. ¿Cuántos de ustedes saben utilizar de manera correcta? Ahí uno empieza a dudar. ¿Será que sí lo sé usar parcialmente? En algunos casos. Uno de los consejos que me dieron a mí cuando empecé a escribir fue no utilice un signo de puntuación si usted no está seguro que lo sabe usar. Yo nunca aprendí bien a usar el punto seguido, entonces nunca lo usé. Entonces, estamos empezando a ver que hay un elemento recurrente y quizás más urgente. A partir del uso correcto de los signos de puntuación, nos va a ayudar a fortalecer el proceso de escritura, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer aspecto fundamental para arrancar en la próxima sesión. Uno de los puntos a trabajar entonces va a ser el uso, el manejo de los signos de puntuación. Listo. Ahora, hablemos de los conectores. Una de las estrategias que vamos a utilizar en estas sesiones es que cada uno de ustedes va a poder construir una lista de conectores, ¿vale? Los conectores también se clasifican por su función. Tenemos varias funciones, por ejemplo, el conector de contraposición o el conector de adición. La idea es que a la par con los signos de puntuación podamos ver esas categorías que son los conectores y que cada uno de ustedes empiece a construir una lista de conectores. ¿Cuál es el principal problema con el uso de los conectores? Que siempre utilizamos los mismos, ¿sí? Cuando escribimos caemos siempre en el pero o en el sin embargo y ya que, y de ahí nos salimos. Entonces la idea de construir estas listas de conectores es empezar a diversificar un poco el uso del lenguaje, ¿no?
empezar a incorporar nuevos términos, nuevas palabras que nos permitan, primero, por un lado, alcanzar ese objetivo comunicativo y segundo, que el tono de nuestros textos sea acorde a ese texto comunicativo, a ese objetivo comunicativo. No es lo mismo escribir un ensayo para un ejercicio académico en una universidad que escribir, por ejemplo, una hoja de vida, ¿sí? Son lenguajes distintos en los que tenemos que aprender a utilizar las palabras que se acoplen de mejor manera a ese lenguaje, ¿no? Y entonces tenemos aquí los elementos que nos van a permitir construir párrafos. Desde la oración vamos entonces a pasar por un análisis sintáctico, que es el orden de las palabras, para luego hacer un análisis semántico, que viene a ser el estudio, o más bien el análisis de los significados y los sentidos de las oraciones para construir estos párrafos, ¿no? Entonces vamos a pasar de escribir una oración a escribir varias oraciones, que en últimas pues va a ser lo que nos va a dar la estructura del texto, ¿no? Ahora, tenemos entonces los elementos básicos de las microestructuras, que serían estos que estamos viendo: palabra, oración y párrafo. Tendríamos que irnos ahora a las grandes estructuras, a las macroestructuras, ¿no? Es importante entonces que definamos, o más bien que ustedes me ayuden a definir, cuáles son esas estructuras en las que necesitamos trabajar. Ya hablamos del artículo de opinión. Yo pude leer algunos de esos artículos, de allí vamos a sacar algunos elementos para continuar como con el proceso, pero quisiera saber qué otro tipo de textos están ustedes interesados en escribir, para que podamos direccionar la labor hacia allá. Yo ¿Alguien? diría que artículos científicos serían bastante importantes. Artículos de investigación. Científicos de investigación, vale. Proyectos. Proyectos, ¿a qué te refieres con proyectos? Proyectos artísticos y comunitarios. Vale, proyectos. ¿Qué más? Dicen por ahí que informes. Informe. Ensayos, ¿podemos? Sí. Narrativos. Claro. Estaba esperando que alguien dijera algo literario. No queremos aprender a escribir textos literarios. Sí, sería interesante. Vale, acá tenemos varios elementos, ¿no? Tenemos quizás entonces un conjunto de textos que podríamos acercar a un ámbito académico, si se quiere. El ensayo también entraría acá. Son textos de naturaleza académica. Tenemos otros textos como los informes, los artículos de divulgación también, que son más de carácter técnico, quizás, que son muy específicos a unos aspectos que, pues, a unas condiciones particulares, y pues están los textos narrativos, ¿no? Bueno, no precisamente narrativos, porque en la literatura también entra la poesía, el teatro, entonces dejémoslos así, con textos literarios. Entonces, tenemos unas necesidades básicas que ya vimos sobre las microestructuras que vamos a ahondar. Vamos a arrancar por ahí. Construcción de oraciones, uso de signos de puntuación, conectores para construir párrafos, para luego poder irnos a las macroestructuras que vendrían siendo estos tres elementos grandes. La idea es que el recorrido nos permita a nosotros fortalecer, ese primer artículo que ustedes ya escribieron, ese artículo de opinión, pero que también ustedes tengan las herramientas que los motiven a aventurarse a quizás algunos de estas tipologías textuales que no suelen, a las que no suelen acercarse, ¿no?
Entonces tendríamos este campo, pero estos tres elementos tienen todos en común una cosa que podemos llamar el proceso de escritura, ¿sí? A pesar de que son textos diferentes, todos ellos, pues, todos ellos tienen un proceso de escritura puntual al que debemos, pues, apelar. Ese proceso de escritura tiene básicamente, espérenme por favor, que no sé qué pasó acá. Esos procesos de escritura tienen básicamente tres fases: planeación, escritura y revisión. La idea es entonces que antes de adentrarnos en esas tres categorías, podamos explorar algunas herramientas que nos permitan planear los textos, herramientas que van desde la selección eficaz del objetivo comunicativo del texto hasta plantear un plan de escritura adecuado, a herramientas para enfrentarnos con la hoja en blanco, que es quizás lo más difícil al momento que estamos escribiendo, y luego elementos para el proceso de revisión, que acá fundamentalmente vamos, o más bien les propongo hablar de dos temas puntuales: cómo editar los textos que escribimos y cómo hacer una evaluación de la propiedad intelectual del texto, ¿no? Cuando nosotros escribimos artículos, ensayos, normalmente estamos escribiendo sobre ideas que ya han sido escritas, ¿no? Entonces necesitamos implementar unos mecanismos para, pues, ser coherentes con el ejercicio de escritura, y esa coherencia básicamente subyace en la posibilidad de dar crédito o reconocer que hay ideas que no vienen de, pues no son ideas propias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, vamos entonces a explorar el tema de las citas académicas, el uso correcto de las bibliografías y, por otro lado, otras formas de referenciar los textos, como por ejemplo las perífrasis, las menciones indirectas, bueno, un montón de cuestiones. ¿Cómo les va a ustedes con esto de la propiedad intelectual? ¿Alguien tiene algún tipo de conocimiento acerca de esto? Esto es súper complejo, porque si no se hace correctamente, podemos incluso llegar a ser acusados de plagio. Buenas. Buena, tema. ¿me repite la pregunta, porfa, profe? ¿Alguien tiene experiencia acerca de sistemas de referenciación, citas, algo que tenga que ver con la propiedad intelectual? Pues por lo Por general, aquí yo. pues, por lo general, yo cuando suelo hacer trabajo, suelo poner el nombre del autor que está planteando algo, pongo 3 puntos suspensivos y lo que va a decir lo pongo entre comillas y lo pongo en cursiva. No obstante, más abajo tengo un apartado donde pongo la webgrafía de donde saqué esa información. Pongo el nombre del libro o el link de la página. Sí, Juan, esa es una manera, primero, para dentro del texto dar la información necesaria y también dar la referenciación en la bibliografía, pero entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que así como hay unas reglas básicas para el ejercicio de escritura, también hay unas reglas básicas para hacer ese ejercicio de citación, ¿no? Ya vuelvo sobre eso. Tatiana, te escuchamos. A todos los presentes, pues desde mi poca experiencia, digamos que uno lo primero que hace es mirar cuáles son las normas a todo el tema de citas vigentes
actualmente Zapa. Entonces, pues uno se basa, o bueno, o con base a mucha de la información que tiene APA, porque uno no cita siempre de la misma forma, depende del tipo de escritura que uno esté haciendo. Está todo el tema de citar desde las comillas, desde el parafraseo, están las citas que se hacen desde la idea principal de un texto ajeno que también se hace referencia, están las fuentes bibliográficas, están las fuentes audiográficas, también hay fuentes pues con todo este tema de la digitalización, que son todo el tema de internet. Cada una tiene una forma diferente de ingresarse al texto, igual como todo lo que son imágenes, gráficas. Entonces, pues también depende del tipo de texto que uno quiera construir, así mismo se explora el tipo de texto que uno va a presentar dentro del documento. Buenísimo. Sí, Tatiana, tienes toda la razón. Depende mucho del objetivo, como les hablaba, cada disciplina tiene un formato de referencia particular. Por ejemplo, las ciencias humanas, las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la historia, el trabajo social, utiliza APA, que es un formato de citación muy específico, que es quizás hoy en día el más común. En los estudios literarios, por ejemplo, usamos uno que se llama MLA. En el derecho utilizan Chicago. Los más clásicos sí están las normas Incontec, que son las normas técnicas del Instituto Colombiano. Entonces, como todo esto se deriva del objetivo comunicativo del texto y de la intención que tengamos nosotros al comunicar, les propongo entonces que nos centremos, cuando hablemos de propiedad intelectual, en las normas APA, que son las normas más comunes y las que más herramientas nos permiten desplegar para después movernos a otros sistemas de referenciación, ¿no? En ese sentido, tendríamos una sesión especial dedicada a lo que es el tema de la propiedad intelectual, a formas de citar y de referenciar, y un apartado especial para el formato APA, ¿no? Esto pensándolo también en que ustedes son personas que de una u otra manera van a empezar a escribir para diferentes ámbitos, diferentes escenarios, ya sea académicos, profesionales, técnicos, y pues necesitamos este tipo de herramientas, ¿no? Yo sé que hoy quizás hablamos rápido de todo, pero la idea es que nos demos cuenta de cuáles son los puntos a los que vamos a abordar. No sé si de todo lo que les conté y de todo lo que hablamos, haya algo que se quede por fuera y que ustedes en este momento quisieran llamar la atención para que sea tenido en cuenta en la planeación de las sesiones que se vienen, ¿no? Hacemos un breve recuento. Tenemos entonces oración, signos de puntuación, conectores, párrafos, estructuras generales de texto, que serían ensayos, o más bien textos académicos, textos literarios, textos técnicos y todo lo que respecta a la propiedad intelectual y la referenciación. Esos serían los elementos que están ahorita acá en el panorama para adelantar en las sesiones. ¿Hay algún elemento más que ustedes consideren necesario y que debamos integrar a esta preplaneación que estamos haciendo el día de hoy? Y las escucho. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Si está todo bien y está todo perfecto, mándenme alguna vaina para yo no sentir que estoy hablando solo. Alguna vaina por el chat, un emoji, un puntico. Háganse sentir. Yo tengo pues una sugerencia. El tema del estilo para la narrativa también sería como un tema para hablar dentro de clase, o pues los estilos no infieren en la actividad. El estilo, cuando hablas de estilo, ¿te refieres a qué particularmente? Bueno, digamos que yo he tenido como la oportunidad de participar de he hecho participaciones en algunos artículos jurídicos, y pues digamos que el estilo de la narrativa es muy diferente. Por ejemplo,
no sé, a un artículo de prensa o a un artículo científico o a un cuento o a una historia de ciencia ficción. Entonces, pues algo que he aprendido es que dependiendo de la escritura que uno quiera realizar, el estilo varía tanto en la narrativa como en la escritura. Entonces, no sé si es como un punto a tratar o eso ya va como intrínseco en la forma de cada persona. Sí, no, tienes toda la razón. En ese recuento hubo algo que se me quedó por fuera y son las fases del proceso de escritura. Tú cuando estás planeando un texto y decides el objetivo que va a tener tu texto, uno de los elementos fundamentales que tienes que tener en cuenta es el público que va a leer ese texto, al que va a tener acceso, ¿no? No es lo mismo escribir un artículo, como decías tú, jurídico, a un texto quizás de una naturaleza como una reseña, una naturaleza distinta. Entonces, en ese proceso de escritura, cuando somos conscientes de a quiénes va dirigido el texto, pues vamos a hacer una selección particular del lenguaje, del tono, del estilo, de las formas. Pero eso va muy de la mano, es precisamente con ese primer objetivo que vas a plantearte tú en tu texto, ¿no? Y eso hace parte del proceso de escritura, como en tanto son diferentes etapas de toma de decisiones y luego despliegue de herramientas para llegar a ese objetivo comunicativo. Entonces, eso lo abordaremos ahí en ese momento cuando lo hagamos. Carolina pregunta por el blog. La respuesta es muy parecida, depende del objetivo que tenga el blog. Fundamentalmente un blog suele ser un canal de difusión que quiere ser más cercano y mucho más asequible, si se quiere. Entonces se recomienda un lenguaje mucho más cotidiano, ¿sí? Pero pues todo este tipo de decisiones van acorde a el objetivo comunicativo del texto, ¿no? Listo, entonces, para ir cerrando, voy a hacer acá en la pizarra el listado de los elementos que vamos a abordar en las próximas sesiones. Yo voy a ver, voy a comunicarme y coordinar con Luis para poder hacerles llegar algunos materiales como para que podamos preparar las sesiones. No se preocupen, van a ser materiales muy sencillos. Y el recuento sería entonces el siguiente: oraciones, puntuación y conectores. Ese sería un primer punto grande a trabajar. El siguiente vendría siendo estructuras textuales. Posteriormente vendría a ser el proceso de escritura, las fases del proceso de escritura. Y cerraríamos con un trabajo fuerte en los temas de propiedad intelectual, que creo que es fundamental. Todos los elementos de los que hablamos hoy, de los que pasamos por alto, que corrimos bastante porque esta era una sesión más como de presentación, van a estar mucho más específicos en los momentos en que vayamos a hablar de los temas relacionados, ¿no? Me disculpo si hoy me fui a tope. Hoy hablé quizás muy rápido porque estaba, uno, emocionado, y dos, como con la angustia de querer escucharlos, pero creo que la cosa fluyó bien. Vamos a ver sobre la marcha qué otros aspectos salen, pero idealmente estos serían los 4 ejes en los que trabajaremos en las sesiones cuando tengamos la posibilidad de encontrarlos. Yo creo que por hoy eso sería. No sé si alguien tiene alguna otra recomendación o si cerramos con esto. Bueno, muchas gracias. Quedó muy claro. La verdad me pareció que estuvo muy buena la explicación, estuvo muy acorde y no estuvo tan rápida, tranquilo. A veces cuando hablo muy rápido incluso se me olvida incluso respirar. Entonces, por eso a veces siento que voy muy rápido.
Vale, entonces voy a coordinar con Luis para hacerles llegar esto en un documentico y les voy a recomendar un par de textos como para que tengamos una base sobre la cual trabajar y nos estamos viendo, ¿no? Bueno, les voy a escribir en el chat mi correo por si tienen alguna consulta particular o si no pudieron transmitir la inquietud hoy, me pueden escribir al correo a decirme, oiga, Cristian, mire, a mí me gustaría trabajar esto, o tengo esta inquietud, o tengo esta otra pregunta. Me pueden escribir por ahí, pues para que poder leerlos de pronto de una manera mucho más tranquila. Eso sería. Les agradezco a todos por la participación y nos estamos viendo entonces en próximas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Sofía, que estuvo aquí acompañándonos igual, y a Juliana, nuestra gerente de empoderamiento, por estar aquí, e incluso ustedes por tomar esta clase, la cual para nosotros es súper importante, porque queremos que esas narrativas que nosotros tenemos y con las cuales contamos se extiendan, ¿sí? Que puedan ser conocidas. Y muy bien, ustedes lo hablaban al principio, ¿por qué escribir? ¿Para qué escribir? ¿Y qué significa escribir? Eso es uno de los compromisos que tiene la Corporación Manos Visibles, para que podamos conocernos, para que podamos hablarnos, para que podamos interactuar con nuestros contextos y los contextos de otras personas. Siendo así, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar tan atentos, por ser tan participativos y participativas. Entonces, sin más, me despido. Yo estaré también compartiéndoles el correo de Cristian con los documentos que él tiene, y las personas que tuvieron problemas de conexión. Quiero que sepan que esta grabación será subida al Drive y ustedes van a tener acceso a ella, ¿vale? Quedamos así. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan feliz fin de semana. Chao, chao. Recuerden que mañana tenemos sesión. Un fuerte abrazo.